Ya. Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todos. Nos conectamos hoy desde el Consejo Colombiano de Seguridad Virtual. Este día, 7 de abril, estamos celebrando, conmemorando el Día Mundial de la Salud. Estamos unidos para todos esos profesionales de la salud de quienes destacamos su labor por el aporte que hacen a la sociedad, su sabiduría, el tiempo, la entrega en medio de esta crisis que estamos viviendo, donde la salud es lo más importante. El día de hoy vamos a estar aquí reunidos en este espacio Consejos de Seguridad. Es un espacio que vamos a tratar de tenerlo permanentemente abierto para ustedes, donde vamos a tratar temas técnicos actuales, donde vamos a llevarle a ustedes todas las recomendaciones que necesitan. Los invitamos a que estén muy atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página www.ccs.org.co y con todos ustedes construyamos precisamente el conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy, con un tema de gran interés para todos y es precisamente las medidas en seguridad y salud en el trabajo para la cadena agroalimentaria. Hoy me acompaña Yesid Niño, gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad, y Jorge Olave, nuestro gerente de relacionamiento. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes para todos los que están asistiendo en este momento, los que lo verán mañana, los que lo verán pasado mañana. Esta es la ventaja que tiene la tecnología y Facebook Live, que nos permite estar conectados siempre y recordar y devolvernos y repasar un poquito lo que vamos viendo. Como tú lo decías, Claudia, este es un espacio que queremos ofrecerle a todos los afiliados del Consejo, pero también a toda la comunidad de la seguridad y salud en el país y de Latinoamérica. A Así es. través de este espacio, nosotros queremos construir ese conocimiento de la seguridad y salud con el aporte grande o pequeño que podamos dar nosotros desde acá, con los aportes de todos los que participen, con sus comentarios, con sus preguntas. Creo que eso es lo que realmente nos va a ayudar a construir. Precisamente, ya nos están saludando también por nuestro live aquí por Facebook. A Jorge Bejarano, saludos desde la Andy, nos están viendo en este momento. Jorge, ¿cómo estás? Claudia, Yesid y a todos los asistentes a este espacio, muy buenas tardes, un placer saludarlos. En efecto, el Consejo Colombiano de Seguridad sigue ahí, súper pendiente de toda la comunidad de la prevención en Colombia y en América Latina. Hoy estamos sacándonos una cita virtual, absolutamente virtual, promoviendo estos espacios y como lo dijo Yesid, ratificando nuestro compromiso de estar ahí para el sector industrial y generarle conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, para que lo tomen y en realidad lo permeen a cada una de las gestiones de sus organizaciones. Perfecto. Y con esto vamos a empezar entonces, entrando de una vez en el contexto. ¿Cómo estamos en este momento, Yesid? ¿Cómo está el país en estos momentos en materia de la COVID-19? Bueno, pues al día de hoy, martes 7 de abril del 2020, los reportes del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud nos dice que en Colombia tenemos 1.579 casos confirmados de COVID. De estos, 88 están reportados como recuperados. Es decir que pues vamos en esa dinámica de la curva. Todos venimos hablando de la curva y aplanar la curva y demás. Pues la curva en este momento pues sigue creciendo y seguramente crecerá, pero depende de nosotros, de nuestra disciplina, de nuestro comportamiento, ayudar a que la curva no suba muy rápido y que el impacto sea pues el menor posible. A nivel mundial hay más de 1.200.000 casos confirmados y de esos 271.000 ya se han recuperado. Bueno, qué bueno. Vamos a ver entonces cómo enfrentamos, cómo nosotros asumimos estos retos que trae estos momentos que vive el mundo. Y vamos a adentrarnos ya en el tema, en el contexto del sector de la cadena agroalimentaria. Jorge, Sí.
O Yesid, bueno. No, simplemente es como parte de ese contexto y darle una pequeña introducción a quién mejor que Jorge, que es un ingeniero agroindustrial, que conoce muy bien ese sector y tiene, pues desde su formación y experiencia, entiende muy bien la importancia del sector. Quisimos empezar este primer espacio de consejos de seguridad con el sector agroindustrial y con las medidas de protección de seguridad y salud porque en este momento de la situación de pandemia es uno de los sectores que se mantiene, que Ujú. necesitamos que continúe funcionando y por lo tanto necesitamos proteger a todos los trabajadores que influyen en la cadena. Y lo que queremos nosotros compartir en este momento son como todas esas diferentes estrategias de seguridad y salud, de los peligros que existen habitualmente, de los peligros que se ven enfrentados todos los trabajadores de este sector y las medidas adicionales que podemos tomar en este momento de pandemia por COVID-19. Bueno, Claudia, en efecto, como lo acaba de decir Yesid, orgullosamente ingeniero agroindustrial de pregrado, especialista en seguridad de salud en el trabajo, una unión bien particular, pero con el firme propósito de continuar fortaleciendo el sector agroindustrial en Colombia y toda la cadena. Hablémonos un poco en términos de cadena, toda la cadena agroindustrial en Colombia, que pues como lo dijo Yesid, es un sector que actualmente está funcionando a toda máquina, está poniendo a mover todo el abastecimiento en Colombia de alimentos y que desde el principio hasta el fin está llevando a cada uno de sus hogares los alimentos en el estado de transformación que lo queramos ver dentro de la cadena agroalimentaria. Pues como todos lo saben, el decreto 457 del 2020 excluyó las actividades de abastecimiento de alimentos y de agroinsumos y de toda esta cadena de abastecimiento agroalimentaria, la excluyó de la cuarentena obligatoria, reglamentaria para todo Colombia, y esto nos da un reto para todo el país y para todos los actores de la cadena agroalimentaria de producir, ¿cierto? Y abastecer a cada uno de los hogares, pero sobre todo para cada uno de los empleadores, a no olvidar las medidas que en este espacio vamos a empezar a divulgarles a cada uno de los que están ahí sentados detrás de la pantalla, a implementar estas medidas para no solamente cuidar a todo el país de esta contingencia que nos trae el COVID, sino también cuidar a cada uno de esos empleados que están en, tanto desde la finca como en la cadena de producción, como en la planta de producción, cuidarlo de los diferentes riesgos que siguen ahí latentes y que no se fueron con la llegada del COVID-19. Entonces, pues vamos a arrancar en materia. Les voy a pedir me informen si ven mi pantalla. Aún no se comparte. Mientras tanto, los invito a todas las personas que están conectadas en este momento a que nos hagan sus preguntas a través del chat de Facebook de este live y vamos a estar muy atentos a responderlas, a acompañarlos en este proceso de aprendizaje. ¿No se ve en este momento en la pantalla? Dame un segundito. Confírmenme, por favor. Perfecto, ya se está abriendo. Listo. Ahora Entonces, sí. datos a nivel general, soporte para esta exposición y para esta ponencia, pues la experiencia que tengo en el campo y dos grandes actores, uno a nivel mundial, que es la FAO, y a nivel nacional, datos de la ANDI y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, pues vamos a empezar con este dato. Para 2050 se esperan que más de 9.000 personas deban ser abastecidas y alimentadas, ¿cierto? Y esto le trae un gran reto, pues, por todo el tema de consumo de productos agroindustriales. En Colombia, pues, no es un secreto para ninguno, tenemos tierras absolutamente fértiles, estamos ubicados en un clima tropical que nos hace muy ricos en producción en todo el año, nos da diversidad de suelos y tenemos diferentes recursos naturales a los cuales pues podemos acceder. Somos el país número 30 en producción agroindustrial a nivel mundial, ¿cierto? Esto es un dato de Andy, y el 10% del peso de la agroindustria le contribuye al PIB nacional, lo que nos da en este momento un repunte muy importante para el sector a nivel nacional.
A nivel de actividades agropecuarias en Colombia, pues las más sonadas son la producción de café, por supuesto, la producción de animales vivos, animales y productos de caza, silvicultura, extracción de madera, pesca y acuicultura. Y ya las actividades manufactureras, dentro de estas están el café y pues todo el proceso de trilla, la producción de carnes, pescados, lácteos y derivados de estos, azúcar y panela con los ingenios, molinería, almidones y todo lo que se deriva de esta producción de almidones, producción de grasas y aceites animales y vegetales, la producción de madera, otros productos como el tabaco, el cacao, el chocolate y los productos de confitería y las fibras naturales, textiles, por supuesto. Entonces, esta es la caracterización de la agroindustria más predominante en Colombia. Quise traer este gráfico, Claudia, es una imagen muy diciente para llegar de estas manos trabajadoras del campo, del campesino que todos los días se está levantando a recolectar la leche, a recolectar el café, ¿cierto? A recolectar el algodón y que cada uno de ustedes pueda llegar a tener un café liofilizado, rico en sabores a vainilla o descafeinado o tener un yogur o un kefir rico en proteínas, bajo en grasas, bueno, o con las características organolépticas necesarias, pues se requiere todo este sinnúmero de elementos que están en la mitad de los dos gráficos. Ciencia y tecnología, desarrollo de conocimiento, infraestructura, acuerdos, por supuesto, entre todas las partes de la cadena, que yo lo vamos a ver muy rápidamente, pero lo más importante, y lo puse aquí resaltado en azul, es cuidar a ese campesino que se encuentra allá trabajando la tierra y cuidar a esa persona que hoy se encuentra allá en la planta de producción con su cofia, con su tapabocas, con su bata, haciendo las tareas con la mayor inocuidad posible, pero por supuesto con la mayor transferencia de conocimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Datos a nivel nacional, desafortunadamente, la producción agroindustrial en el mundo se ha ido bajando un poco a nivel mundial. En Colombia, afortunadamente, se ha mantenido. Entonces, esto es un dato y un desafío para el país a nivel de exportaciones. Y esta es la fuente de este gráfico que me pareció absolutamente pertinente, pues de la ANDI, y es cómo están divididas o caracterizadas las fases de la agroindustria o de la cadena agroalimentaria en Colombia. Y pues en efecto arranca con las actividades iniciales, que es la consecución de agroinsumos, la concepción de las semillas germinadas o el trabajo bajo pues de las semillas, para pasar después a actividades que ya son puntualmente en el campo, que están pues la producción primaria, ¿cierto? La zootecnia en el caso de la producción de carne y de leche, o la cosecha y post cosecha, ¿cierto? Que acá está todo este tema de la ciencia aplicada al cuidado del café, a alargar la vida útil de la flor, por ejemplo, o este tipo de técnicas, ¿cierto? Después ya vienen actividades como el acopio. Acá hay algo supremamente importante, que está la transformación, ¿cierto? Dentro de los cuales están muchísimos procesos: extracción líquido, sólido, líquido, lixiviación, evaporación y bueno, todos los procesos industriales necesarios para que en la etapa de distribución y mercadeo cada uno de ustedes tenga en sus hogares ese producto con las características organolépticas y pueda ser adquirido por el consumidor final. Esto, pues detrás de esto hay toda la teoría técnica que queramos revisar. No vamos a entrar muchísimo como en cuestión de eso, pero sí quise acá traerles un poco de caracterización de cómo es la agroindustria, cómo es la seguridad y salud en trabajo en la agroindustria en Colombia, ¿cierto? Es como una caracterización. Pues primero, no es considerada una actividad de alto riesgo por la legislación, digamos que no está dentro del foco de las actividades que más enfermedad o accidentalidad deja en el país. No tenemos competencias aseguradas al 100% en función de cultura del autocuidado, tal vez en las fases de actividades industriales sí, pero no en las fases de actividades en campo no se encuentra muchísimo esto. Hace falta definitivamente una unión de todos los actores de la cadena que les acabo de mencionar para dar cobertura a los riesgos bajo la responsabilidad contratante-contratista, ¿cierto? O bajo la estructura del clúster. En efecto, es un sector que necesita transferencia de conocimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Solamente muy pocos sectores se ven favorecidos por esta transferencia de conocimiento y por ese desarrollo de controles de ingeniería. Algunas agroindustrias o tipos de agroindustrias necesitan tecnificación para reducir exposición directa a algunos riesgos.
que es lo que acabo de decir, ejemplo, sector floricultor, que ha tenido pues un desarrollo a nivel de agroindustria muy alto en Colombia, ¿cierto? Y que otros sectores agroindustriales deberían también empezar un poco a ser impulsados por los diferentes actores. Es una actividad que en la fase primaria es tradicional e informal, muy de, mira, yo soy hijo de un campesino y mi papá me enseñó a hacerlo de esta manera, por lo cual pasarlos un poquitico a la estructura del compromiso gerencial, incluso cuando tenemos parcelas o producciones agrícolas muy grandes, este tema del compromiso gerencial con los resultados de la gestión de riesgos, pues no está tan bien conectado, pues son sectores con muchísima acción biomecánica, lo cual puede generar muchísimos desórdenes musculoesqueléticos y que derivan a una alta interacción entre la enfermedad laboral y la de origen común, en los cuales pues es a veces difícil diferenciarlo, ¿cierto? Por esta relación estrecha entre hogar y lugar de trabajo, o al menos en la producción primaria. La seguridad es un trabajo para los sectores más primarios, no le genera valor directo o tangible al sector primario agrícola, ¿cierto? No es algo que de pronto se ha visto con la importancia que debe vérsele, ¿sí? Y es una frase muy común de, si así lo he venido haciendo, ¿por qué cambiarlo? ¿Cierto? Si yo ya vengo acostumbrado a cargar en mi hombro 45, 50 kilos de papa, pues ¿por qué cambiarlo? ¿Sí? Si ya me ha venido funcionando el método así. Y pues en la fase de transformación hay muchísima interacción entre hombre y máquina. Actividades de clasificación de flor, por ejemplo, hay muchísima interacción entre la máquina y el hombre, lo cual empieza a aumentar un poquito los riesgos a nivel mecánicos, que ya más adelante les voy a contar un poco cuáles son las estrategias que desde el Consejo Colombiano de Seguridad se pueden generar para este sector, ¿sí? Algunos de los peligros más latentes que tiene el sector agroindustrial en Colombia desde las fases primarias hasta las fases de transformación e industrialización, pues son los peligros mecánicos o de contacto con herramientas manuales, para lo cual pues, le sugerimos, por supuesto, un buen programa de mantenimiento, unas instrucciones basadas en las fichas técnicas de los equipos, un procedimiento muy claro de bloqueo de etiquetado contra energías peligrosas y, pues, por supuesto, inspecciones planeadas muy simples que pueden ir desde inspeccionar en mi finca mis herramientas hasta en la planta inspeccionar el evaporador o el botón de tal máquina o mirar el condensador. Esa inspección puede irse desde el principio hasta el final. En efectos, exposición a ruidos y vibraciones, pues para lo cual se recomienda muchísimo las mediciones higiénicas y de acuerdo ahí pues establecer mi programa para suministrar la protección auditiva que corresponda a estas mediciones higiénicas y pues de acuerdo también jugar con los tiempos de exposición del trabajador para riesgos biomecánicos que están, para peligros biomecánicos que están fundamentados en manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas, pues importantísimo apoyarse para hacer estudios de puesto de trabajo con el personal competente, ¿cierto? Seguimiento médico también, acá haciendo como un paralelo entre las dos fases de la cadena, tanto para la industrialización como para la finca, hacer seguimiento muchísimo a sus trabajadores o a las personas que le están apoyando dentro de su parcela, pues si es con la ARL, si estamos afiliados al sistema de riesgo laboral es excelente, si no, entonces con la EPS empezar como a hacer seguimiento a cómo está evolucionando pues la salud del trabajador frente a esto, y pues cuando lo podamos hacer con los exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular, un programa de calentamiento y pausas activas previas y durante apoyado por un profesional que les pueda ayudar, las ayudas mecánicas como estibadores manuales, elevadores o carretas que le puedan ayudar a disminuir el riesgo, para agentes biológicos higiénicos, mediciones higiénicas, por ejemplo, para la harina o para el material que se desprende de las bandas transportadoras o el polvillo, control de generación de polvo de equipos, ¿sí? A través de barreras, a través de mallas o a través de películas que atrapen esas pequeñas partículas, utilizar muchísimo la ventilación, ya sea desde lo más simple y desde utilizar esto en mi pequeña panadería con un ventilador hasta la producción industrial involucrando pues en ventiladores industriales, uso de protección respiratoria, la puse en mayúscula adecuada, pues a las mediciones que resulten en este tema de protección respiratoria. Podemos ir desde un N95 hasta un N99, hasta una media cara que me proteja un poquito más de la exposición. Bueno, esto va muy de acuerdo a las mediciones higiénicicas que tengamos. Puse en cuanto
las actividades en finca, no olvidar el suelo antiofídico y todo el tema de acción frente a esto, ¿cierto? Frente a estos riesgos biológicos en cuanto a los peligros que se derivan de los espacios confinados para los que les aplique, pues importantísimo tener un inventario caracterizado de cada espacio confinado que tengamos, mediciones de atmósferas peligrosas o del ambiente que se maneje dentro del espacio confinado, procedimientos de rescate en caso de cualquier contingencia que me suceda dentro del espacio confinado, ventilación, entrenamiento para el trabajo según espacios confinados, que pues como ustedes lo saben, ya tenemos una resolución que se estrenó hace un par de meses tal vez, que es la 0491 del 2020, que reglamenta los espacios confinados en Colombia. Temperaturas de inconfort o desconfort que obedecen a factores físicos, pues instalaciones de polisombras en sus fincas o en sus producciones agrícolas, atmósferas controladas, tiempos de hidratación para sus trabajadores o pausas con calor para aquellos que están expuestos a cavas, trajas o equipos con telas térmicas que promuevan la movilidad del trabajador para hacer sus tareas, el uso de los chavitos en caso de estar expuestos al sol directamente allí en la finca y la protección visual. Y para agentes químicos, pues no olvidar, por supuesto, la clasificación y etiquetado de productos químicos bajo el sistema globalmente armonizado o llevándolo a la producción más primaria, sencillamente rotular cada uno de sus productos químicos, separarlos de acuerdo a su naturaleza y apoyarse muchísimo, por supuesto, si tienen fumigadores en el uso de EPPs para estos fumigadores, que son máscaras con filtros adecuados, ¿cierto? De acuerdo, pues, a la naturaleza del químico que estén aplicando, protección visual y respuesta a accidentes químicos. Puse acá también un poquitico las caídas a nivel y a desnivel en caso de trabajar pues en la planta o cuando van a hacer actividades de mantenimiento, que el trabajo en altura entra a ser bien importante en este tipo de sectores agroindustriales. No olvidar, por favor, señores, el decreto único reglamentario 1072 me habla de la jerarquía de controles. No olvidar que el EPP es el último que debo considerar. Antes debo empezar a considerar la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería y el control administrativo dentro de toda esa cadena de gestión del riesgo. Unas últimas recomendaciones para darle paso a GICID: inspecciones adecuadas, inspecciones a su planta de producción o a su parcela adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la actividad, conceptos médicos ocupacionales con análisis y recomendaciones médicas, siempre seguirlas para no agravar el cuadro del trabajador, priorizar resultados de investigación de accidentes o qué me está diciendo a mí el tablero de control de los indicadores del sistema de gestión, o los índices de accidentalidad que me están diciendo, o la frecuencia o la severidad, y pues por supuesto que sale de mis auditorías. El procedimiento de respuesta inmediata a accidentes de trabajo para los motorizados, por ejemplo, si en su planta de producción tiene repartidores, o para si mi trabajador queda atrapado en una máquina, o si tengo herida con alguna máquina, o si mi trabajador cae de alturas, o un procedimiento de rescate para trabajo seguro en espacios confinados. Clasificaciones de etiquetado bajo sistema realmente armonizado, no olvidarlo. Señalización es absolutamente clave, entonces no olvidar las técnicas de bloqueo y etiquetado, señalizar áreas peligrosas como las áreas calientes o las áreas que están a alta presión o el peligro de atrapamiento. Y por último, pues no olvidar puntos de anclaje, instalar en sus organizaciones los puntos de anclaje para trabajos de mantenimiento cuando no se pueda aplicar, ¿cierto? Con todo el cumplimiento de la 1401, documentar el control a los terceros o el control a los contratistas, cómo lo van a hacer ustedes, pues por pequeño que sea su producción, cómo hacer instalación de antideslizantes, cómo hacer un procedimiento de bloqueo etiquetado es no depender netamente del factor humano, sino que cuando yo bloqueo una energía peligrosa quede bloqueada y evite así accidentes o accidentes que me puedan generar trabajadores con una invalidez o la muerte. Bloqueo de áreas peligrosas, entonces poner rejillas, ubicar barreras o ubicar paredes de bloqueo. No descuidar la salud mental del trabajador, por supuesto, a través de las diferentes técnicas de motivación que tengamos o las diferentes técnicas que me sugiera la aplicación de mi batería de riesgo psicosocial, el plan de respuesta a emergencias. Ayúdense muchísimo del plan de ayuda mutua que tenga con sus vecinos de al lado, si es la finca, entonces con sus vecinos cómo pueden actuar en caso de alguna emergencia, y pues por supuesto no olvidar el comité paritario de seguridad en el trabajo como un mecanismo que le puede ayudar muchísimo a darle frente a llevar el compromiso a cada uno de esos trabajadores en cualquier parte de la cadena agroindustrial que estemos. Pues estas son mis recomendaciones, Yesid. Yo creo que le doy paso a usted para que nos hable un poquitico de cómo articulamos todo este contexto agroindustrial en Colombia con la crisis que tenemos actualmente frente a COVID-19. Muchísimas gracias.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias y creo que fue una síntesis muy bien hecha sobre una cantidad de medidas que se deben tener en cuenta en el sector. Y bueno, hemos tenido una buena interacción a través de nuestro Facebook, los comentarios, que más adelante los vamos a tomar, Claudia, Hay ¿cierto? una duda, Yesid, que a mí me queda, y es ahora en todo lo que planteaba Jorge sobre los criterios en seguridad y salud del trabajo en este gran sector. ¿Aplica para todos de la misma manera o se diferencia según la cantidad de empleados y el nivel de riesgo? Claudia, en efecto, no podemos olvidar el marco legal normativo, resolución 312. 0312, Dios santo, perdónenme, la resolución 0312 nos habla claramente de unos estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo pues al nivel de riesgo que tenga la organización y al número de empleados y pues hasta algunas excepciones de algunas unidades de producción agropecuaria, entonces hay que tenerlas muy en cuenta, sin olvidar por supuesto que el decreto único reglamentario 1072 es el que nos rige en Colombia para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ok, tenemos más preguntas, pero como lo decían ustedes ahora, adicional a todos estos controles que deben tener las empresas, se nos viene esta situación del coronavirus. Ahora, ¿qué medidas adicionales deben tomar y cómo debemos manejar, cómo las empresas deben manejar el tema? Bueno, pues ahí estamos enfrentados a esta situación del COVID y como lo decíamos en la introducción, el sector agroindustrial, todo completo, entendiendo que la agroindustria está en el cultivo, pero tiene que ver también con los insumos que se necesitan para que el cultivo rinda y esté protegido. Y ya después todo el proceso hasta que el alimento llega a nuestra puerta, a nuestra mesa, hay que definir diferentes estrategias de protección. Hay algunas medidas generales que se pueden empezar a promover en cada una de estas etapas de la cadena y es que se promuevan medios de transporte, ojalá individual, evitando que pues, los trabajadores entren en contacto con otras personas. En caso de uso de transporte público, ya sabemos todos que se definieron unas nuevas medidas para el uso del tapabocas, que es su uso obligatorio en el transporte público. Recordemos que esto es una medida también para proteger a los demás, sobre todo las personas que de pronto estén asintomáticas o presintomáticas que pueden llegar a transmitir la enfermedad. Aplicar todas las medidas de distanciamiento social. Ya sabemos que en lo posible mantener distancia de 1 o 2 metros, preferiblemente 2 metros, evitar el saludo, disminuir el número de reuniones, programar el uso de los diferentes espacios. Todas estas medidas nos van a permitir disminuir el riesgo de contagio. Algo muy importante y creo que desde el Consejo Colombiano de Seguridad hemos sido bastante enfáticos y es que es importante dar información clara, veraz y oportuna sobre el tema. No dejarnos guiar por las cadenas de WhatsApp, por lo que nos llega por algunas redes sociales que de pronto no tenemos información de realmente de dónde viene, sino consultar directamente el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud o los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Pueden ser algunas de las fuentes que nos den información importante para poder transmitirle a nuestros trabajadores qué es lo que realmente está pasando. Que promovamos en los trabajadores la participación en la definición de estas medidas. Esto es muy importante. Y no solo en COVID, sino cualquier medida de las que nos contó Jorge, de las demás medidas de protección y seguridad de los trabajadores, es importante vincularlos en el proceso de definición de las medidas. Esto genera empoderamiento del trabajador y lo hace más propio de estas medidas de protección. Garantizar la disponibilidad de agua potable. Todo el proceso agroindustrial requiere unas medidas de limpieza, de asepsia, de garantizar una calidad de agua. Todas estas medidas debemos asegurarlas y que el agua potable esté disponible en cantidad y en calidad. Eso no lo podemos olvidar en ningún momento, esos dos atributos que son muy importantes. Cuando hablamos de áreas de trabajo y áreas de atención al público, la cadena agroalimentaria sí tiene una característica de tener una relación estrecha con su público y con sus clientes. Entonces, en estas áreas se deben reforzar todas las medidas de limpieza y desinfección, sobre todo esas especies esas superficies que tienen un contacto habitual, perillas,
las puertas, bueno, todas las superficies que vamos identificando que tienen un contacto habitual, esas son las que tenemos que reforzar las medidas de limpieza y desinfección. Que dispongamos en los lugares de trabajo todos los elementos para el adecuado lavado de manos. No es solo capacitar, no es solo decirle al trabajador que se debe lavar las manos, que dispongamos los elementos para poderlo hacer. Agua, jabón, elementos para el secado de manos. Todo esto va a ser necesario para que garanticemos la frecuencia correcta del lavado de manos. Definir esas áreas de trabajo, circulación y estancia de los trabajadores para poder asegurarnos que en estos espacios hay distancia de seguridad. Eso nos puede llevar a que definamos unas cargas de clientes o de trabajadores, definir turnos, turnos para la atención, tiempos máximos de permanencia en las diferentes áreas. Todo este proceso nos va a facilitar que las personas se conglomeren menos y estén menos tiempo en contacto unos con otros, disminuyendo el riesgo que se presente la infección por COVID. Adicionalmente, que podamos fortalecer la gestión de los residuos, tener las canecas suficientes, los periodos de recolección de los residuos, aumentar su frecuencia para pues, facilitar una mejor condición de asepsia en las áreas de producción y en las áreas de manipulación de alimentos. Como lo estamos diciendo, todas las medidas en el sector agroalimentario ayudan a proteger al trabajador, pero protegen el producto. La inocuidad alimentaria es algo que no se puede olvidar en este proceso. Hay que asegurarnos que estamos protegiendo a los trabajadores, nuestros productos, porque finalmente el cliente es el que se puede ver afectado también. Organizáramos el uso de las áreas comunes, si tenemos comedores, áreas de descanso de los trabajadores, pues que se utilicen por turnos para evitar que se aglomeren los trabajadores en estas áreas. Cuando estamos hablando de uso de elementos de protección, muchas veces en el sector agroalimentario el elemento de protección es más una medida de inocuidad del alimento. En este caso, si son elementos para proteger al trabajador o elementos de inocuidad de los alimentos, tenemos que ser muy enfáticos en cómo se utiliza correctamente. Y ya hemos visto no solo el que se pone el tapabocas cruzado, sino que también los que se lo ponen debajo de la nariz, que se lo ponen debajo de la barbilla, que no pueden utilizar barba, en este caso pues no podría utilizar un elemento de protección respiratoria de alta eficiencia porque pues debe estar la piel limpia para poder hacer un sello correcto. Entonces eso también debemos incorporarlo en nuestras medidas para proteger a los trabajadores. Analizar las condiciones de ventilación. Hay un tema muy importante y es que si tenemos un área donde probablemente haya personas afectadas, se debe analizar cómo es que va el flujo de los aires para que no se vayan a contagiar otras personas a través de los de ventilación. Si es posible que instalemos barreras físicas entre trabajadores y clientes en los puntos que hay atención al público, ventanillas o algún elemento pues, que minimice el contacto directo con el cliente. Y aquí tenemos unas 6 tareas muy específicas y puntuales para el responsable de seguridad y salud de las empresas agroalimentarias. Primero, implemente controles de acceso. Evite que trabajadores que no deben estar en ciertos lugares entren ahí porque pueden afectar a otros trabajadores o los alimentos. Entonces, hay áreas de acceso restringido que tenemos que garantizar que no se entren a ellas. Llevar un registro de sus trabajadores y su condición de salud. Pueden utilizar autorreportes, pueden utilizar termómetros, pueden utilizar diferentes medidas para conocer cómo es la condición de salud. Y muy importante, identifiquen sus trabajadores de alto riesgo de presentar una enfermedad grave por COVID-19. Personas con problemas cardiovasculares, diabetes, de acuerdo a la edad, problemas inmunológicos, en tratamiento de cáncer, y entre otras, y esas medidas las encontramos a través de los canales oficiales, nos dicen que estas personas, en lo posible, las debemos retirar de áreas donde puedan estar en contacto con otras personas. La inspección. La inspección es una tarea que debe hacerse muy frecuentemente. Tenemos que estar vigilando que se apliquen las medidas de bioseguridad por parte de los trabajadores, que se tengan todos los elementos de lavado de manos, que se esté realizando la limpieza y desinfección. Nuestra labor hacia afuera, no en el escritorio, sino saliendo, yendo a las áreas, obviamente protegiéndonos, debe ser fundamental y debe ser permanente, estar encima, que se estén cumpliendo todo el tiempo las medidas de seguridad.
Verifiquemos en esas inspecciones que se utilizaron correctamente los elementos de protección, pero muy importante, entrenemos a los trabajadores sobre cómo se deben utilizar los elementos de protección y muy importante, cómo conservarlos. En este momento de pandemia también podemos presentar en algún momento escasez de los elementos de protección. Entonces tenemos que asegurarnos que pues cumplan su vida útil correctamente y no se deterioren rápidamente en el tiempo. Una tarea fundamental también es que identifiquemos los puntos críticos, donde se concentran personas, donde se atienden a tercero o donde hay contactos permanentes con las superficies, para poder promover en estas áreas distanciamiento social y limpieza y desinfección. Y por último, y nuevamente recalcándolo, y el énfasis que estamos haciendo es que la información sea clara, veraz y oportuna, que tengamos unas fuentes válidas de información, que controlemos en la medida de lo posible las noticias falsas, las fake news, que la información sea de la mejor calidad posible y en este momento pues es la información que nos suministran las autoridades. Tenemos que apoyar y respaldar la labor que se viene haciendo desde los diferentes sectores y que si bien podrá hacerse mejor en todos los casos, pues tenemos que buscar también respaldar estas acciones para tomar unas mejores medidas al interior de las empresas. Y yo creo que pues con este rápido contexto pues, de lo que son unas medidas de protección en este sector, que es muy particular y muy amplio, pues nos podemos dar una idea de cómo podemos implementar estas medidas de protección en el sector. Claro que sí. Y pues bueno, han empezado a salir comentarios también en nuestro chat. Hay una pregunta específica, a ver si la vemos desde acá. Julián Andrés Morales dice, si una persona trae un contagio a la empresa y tiene contacto con varias personas y son contagiadas, ¿se considera enfermedad laboral? Bueno, la pregunta es excelente porque ha sido una duda en varios sectores. Tengamos claridad que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, en un documento que publicaron hace poco, informaron cuál era la ruta de atención de los accidentes o enfermedades laborales en el sector salud. ¿Sí? Eso es importante aclarar. El Ujú. ministro hizo esa claridad en la rueda de prensa en donde dijo para los trabajadores del sector salud se va a considerar como enfermedad laboral la exposición a COVID. Pero esto no es extrapolable directamente a los otros sectores, porque como ya estamos en una situación de pandemia, ya es una situación de salud pública. Entonces, su trabajo no tiene que ver directamente con esa exposición, a menos que pues existan unas condiciones particulares y tendrá que ir, como cualquier otro caso de enfermedad, a un proceso de determinación de origen, ¿sí? Que necesita pues que se determine como una sospecha de posible origen laboral. Pero creo que en este momento, pues centrémonos en aplicar esta medida para el sector salud y en el resto de áreas a proteger a los trabajadores. Muy bien. No sé si tienen más dudas, les invitamos a que nos escriban en el chat. Jorge, ¿tenías Sí, una sí. aclaración? Sí, Claudia, sí, es que estaba revisando en el chat y en efecto, pues como lo dijimos en el momento, la resolución 0312 lo que hizo fue definir estándares mínimos de acuerdo al número de trabajadores y al nivel de riesgo y define algunos, como lo dije, para las unidades de producción agropecuaria, pues que están incluidos en la resolución 0312 que pues por supuesto, como lo dice la misma resolución de estándares mínimos, no exime la implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y de todos los elementos, por ejemplo, investigación de accidentes de trabajo, reporte, y bueno, todo este tipo de elementos que hacen que su sistema funcione como un sistema de gestión. Bueno, yo quisiera también complementar algo de un comentario que encontramos acá en nuestro Facebook. Y como nos está acompañando Jorge Bejarano de la Cámara de Protección de Cultivos de la ANDI, es el tema de las sustancias químicas. Ajá. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad y una participación bastante interesante que ha tenido la ANDI, la implementación del sistema globalmente armonizado en el país es uno de los elementos que nos va a ayudar a gestionar correctamente las sustancias químicas porque nos permite identificar los peligros de esta sustancia. El año pasado, para el sector plaguicidas, Colombia, pues en concurso con los países de la comunidad andina, emitieron el nuevo manual técnico andino sobre la clasificación y etiquetado de los plaguicidas, que ya acoge sistema globalmente armonizado. Y en este momento
está en consulta pública del Ministerio del Trabajo el sistema globalmente armonizado, la adopción para los lugares de trabajo. Entonces, creo que eso nos da un buen contexto para la aplicación de las medidas de protección frente a sustancias químicas. Jorge, yo iba a aprovechar aquí el momento para hacerle una pregunta. Pues yo lo mencioné un poco de cómo se extiende en la cadena de la agroalimentaria, que hay diferentes actores en este sector. No sé si de pronto nos pudiera hacer una breve síntesis de esos pasos y qué sectores económicos están alrededor de la cadena agroalimentaria. Claro que sí, Jessy, claro que sí. Digamos que, como se los mencionaba en la presentación, la cadena alimentaria arranca bueno, primero que todo que como cadena integra demasiados sectores, ¿no? E integra los sectores que vienen desde la producción de semillas y la producción de ese bien primario que es la semilla y toda la biotecnología que está desarrollada alrededor de esto, para después empezar pues en el campo, en la compra de esa semilla y empezar en la producción en el campo, en las parcelas, bajo las diferentes características que tenga la producción primaria o pecuaria, si le aplica en esta cadena de producción, ¿cierto? Después, en toda esta parte de la finca, pues hay unos controles muy puntuales de riesgos que, pues, si bien empiezan a ser o son un poquito artesanales, es importante no olvidar que ahí es donde comienza a hacerse la seguridad de salud desde el sector primario en la finca, ¿cierto? Después ya viene el transporte desde la finca hasta las diferentes áreas de producción con todos los controles a puntos críticos, pues para preservar la inocuidad y los factores organolépticos del alimento, temperatura, control a la presión, al movimiento, ¿sí? Todo el seguimiento pues a este alimento hasta llegar hasta la planta de producción, ¿cierto? Y dentro de la planta de producción pues lo que se hace es que se controla un poco el ingreso de este alimento, entonces pues hace todo el tema de clasificación, entonces si es arroz, miramos qué tipo de calibre, con qué humedad llega el arroz a la planta, si estamos hablando de leche, pues entra directamente a un proceso de pasteurización, si estamos hablando de café, entonces miramos también un poquitico las características organolépticas para ingresar a los diferentes procesos, que puede ser pues una pasteurización, una evaporación si vamos a hacer leche en polvo, o si es trilla, pues si es café, o si a pasar por las arandas, si es el caso del arroz o los cereales, y bueno, todos estos procesos, si estamos hablando por ejemplo de cueros, acá podemos revisar todos los procesos de curtición del cuero, pues que tiene también un componente químico bien importante y de impacto hacia el ambiente, viéndolo desde la parte ambiental y de riesgos, y todos los procesos que están dentro de la planta de producción para llegar a un momento de almacenamiento, ¿cierto? En el cual pues se controlan las características para promover que el alimento pues conserve sus características organolépticas y su inocuidad, digámoslo así, para llegar a la cadena de abastecimiento, ¿sí? Si es flores, por ejemplo, es el camión que las lleva hasta el aeropuerto y el aeropuerto que las lleva, por ejemplo, al exterior para que lleguen con las características al país de origen. Si es leche, entonces pues todo el camión, el carro tanque, perdónenme, que la transporta con las características, por ejemplo, la temperatura, el monitoreo de unidades formadoras de colonia y bueno, todo este tema microbiológico, y pues en ese momento llega a las cadenas de supermercados o tiendas para pues que cada uno pueda llegar y alcance a este alimento con todas las características que se preservaron desde la semilla o desde la venta del el ternerito, por ejemplo, diciéndolo de esa manera primaria. Entonces, aunque uno piensa que eso está tan disponible, abro el congelador y lo tengo, pues tiene toda una cadena de responsabilidad en la cual pues ahí está la importancia de cuidar el alimento, ¿cierto? Desde el punto de vista microbiológico y organoléptico, pero también cuidar cada una de esas manos que tuvieron contacto con ese alimento para que usted en su casa pueda disfrutar de él. Bueno, excelente explicación. Muy Creo completa. que nos queda bastante claro que es una cadena que agrupa muchos sectores económicos. ¿Sí? O sea, el campesino, y ese es un valor muy importante que resaltemos el valor del campesino, porque frente a esta situación de pandemia tenemos que recordar que hay un gran número de población rural que es
de una edad avanzada, que es adulto mayor, y pues es una de las poblaciones de riesgo alto para una enfermedad grave por COVID. Entonces también tenemos que mirar nuestra responsabilidad. Si yo no soy parte del sector agropecuario, pero sí pertenezco a la cadena agroindustrial, pues también tengo que mirar mi responsabilidad extendida hacia mis proveedores y cómo yo les puedo ayudar por lo menos con información o cómo puedo ir un poquito más allá para que a través de mi cadena completa se asegure desde la producción agropecuaria. Yo creo, Jessica, que el reto es que todos esos controles que existen en multinacionales que están en la cadena agroalimentaria, en las fases finales, ¿cierto? Como lo acabo de mencionar, todos esos controles a los riesgos lleguen a permear de la manera artesanal que deban llegarle a ese campesino. Entonces, si estamos hablando de sistema globalmente armonizado, pues tan sencillo como rotular todos los frasquitos donde el campesino almacene sus productos químicos, llegarles un poco con transferencia de conocimiento de la importancia de utilizar un protector respiratorio, de la importancia de hacer sus pausas activas, ¿cierto? De la importancia de utilizar lo mínimo en protección contra caídas si tienen que hacer trabajos en alturas. Si bien el cumplimiento de la legislación colombiana en materia de CST, pues en el campo es un poquito complicada por todo el tema de infraestructura, creo que la obligación con cada uno de los actores de la cadena y con cada uno de nosotros es llegar al campesino con esos controles a los riesgos para que de esa manera artesanal los empiece a absorber, empiece a tocar un poco la cultura de seguridad pues en cada una de esas parcelas que nos están dando hoy día la posibilidad de consumir alimentos en nuestras casas durante esta cuarentena. Perfecto. Hay varias preguntas también que han ido haciendo. Vamos a leernos por acá algunas de ellas. Yayo pregunta, ¿los asesores de seguridad y salud en el trabajo pueden salir sin ninguna restricción a dar apoyo a las empresas? ¿Qué los respalda? Los asesores, bueno, ese tema está bien interesante. Esa pregunta, ¿cuál es nuestro papel como personas que estamos dando soporte a las empresas en temas de seguridad y salud en el trabajo? Y yo creo que, bueno, si nosotros estamos asesorando, dando el soporte o somos los responsables de seguridad y salud en una empresa del sector agroalimentario, del sector salud, pues frente a las excepciones del decreto de la cuarentena, pues El efectivamente 457, sí. podríamos pues demostrar y tener pues la evidencia, el carnet, bueno, las cartas correspondientes que demuestren que pues yo puedo salir. Pero más allá de eso, y esto tiene que ver con algo que me comentaban en estos días, en cómo a través de estos proveedores o asesores que tienen las empresas están haciendo el trabajo en casa cuando hay una necesidad en el terreno de las empresas que necesitan hacer todo este control. Yo creo que tomando las medidas de seguridad que corresponden, no podemos pues desconocer que también tenemos un aporte importante para hacer a estas empresas para proteger a los trabajadores. Desde seguridad y salud creo que tenemos que estar de la mano con las personas que se están viendo expuestas en el sector salud o las personas que están trabajando para producir los alimentos para ayudarlos. Es de otro sector y creo que Jorge conoce mucho más el dato, es cómo se han aumentado o se han presentado recientemente unos casos de accidentes mortales en minería. Sí, parece que se están relajando otras medidas de seguridad. Sí, sí, justamente, Jessy, pues en el Consejo Colombiano de Seguridad manejamos diferentes comités técnicos y uno de los comités es Comité de Minería y en efecto se están presentando una alza de accidentalidad en el sector minería. Sería atrevido en empezar a atribuir ya causas, pero la invitación es a que no descuidemos los otros controles o los controles a los riesgos prioritarios en la organización, pues sin desconocer que el COVID es algo absolutamente importante por estar atendiendo solamente el COVID. Creo que es un balance entre ambas cosas y estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Si yo tengo que ir a supervisar, por ejemplo, en mi planta de producción, un mantenimiento que van a hacer a mi equipo, por ejemplo, de congelación y sé que va a haber trabajo seguro en alturas en estas actividades y que debo garantizar la seguridad de mis trabajadores, pues creo que tendría el deber moral y la justificación técnica desde lo moral para ir allá también a atender este trabajo de alto riesgo para mis trabajadores, ¿no? Ok, vámonos con otra pregunta y es de Michelle Muñoz.
¿Qué productos se pueden utilizar para realizar la desinfección en herramientas eléctricas como las pulidoras y los taladros? Bueno, el tema de la desinfección es uno de los asuntos bien interesantes sobre la selección de los productos. En nuestra revista Protección y Seguridad que salió en esta semana, tenemos un apartado específico sobre la limpieza y desinfección y en qué se diferencia. ¿Qué es importante ahí con este tema? Que nosotros seleccionemos el producto de limpieza y desinfección que tenga la capacidad de atacar los microorganismos que nos interesan, en este caso el COVID, y que no deterioren el elemento. Yo no Total. recomendaría utilizar hipoclorito con un equipo eléctrico porque pues me lo va a oxidar, ¿cierto? Entonces hay otros elementos, amonios cuaternarios o hay agentes desinfectantes como UV, ozono, que también se utilizan, radiaciones incluso pues para ser más tecnificados en el tema, que se utilizan para la desinfección. Entonces, miremos en la ficha técnica del producto, de la herramienta y demás. El manual seguramente nos dice, consultemos con el fabricante. Consultemos con el fabricante la ficha técnica del desinfectante y miramos a ver si realmente es compatible con estos elementos. Y revisemos que no sean elementos cáusticos o corrosivos que puedan deteriorar el elemento para garantizar su vida útil. Ok. Bueno, aquí hay varias preguntas, una sobre dudas que tienen con las ARLs y las CPS, y es esta de John Benavides. Si la empresa no cuenta con los elementos de protección personal por falta de insumos y un colaborador contrae el COVID-19 por contacto con otros compañeros, ¿cuál sería el manejo? ¿Sería ante la ARL o la EPS? Bueno, pregunta dura. Sí, 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 sí. Bueno, hay un tema que yo creo que podemos dar rápidamente en el contexto de los elementos de protección y es que el gobierno nacional definió que las ARLs van a suministrar elementos de protección específicamente para el sector salud, ¿sí? No a los otros sectores. Frente a la exposición de un trabajador, si la empresa no está suministrando los elementos de protección y si es accidente o enfermedad, yo creo que tendría que mirarse como con mucho detalle si realmente hay un nexo epidemiológico y darle manejo. Como lo decíamos en una respuesta anterior, igual estamos en una situación ya de contagio comunitario, en donde no todo puede ser atribuible a las condiciones en la empresa, porque pues si la empresa tomó unas medidas de prevención y de protección de los trabajadores, pero de pronto por alguna razón se descuidaron o simplemente se presentó el contagio, no, las medidas no son 100% efectivas, pues no puede ser atribuible como un accidente o una enfermedad, igual es una medida de salud pública que está pues bajo cobertura. Se tiene que analizar cada caso y yo creo que de la mano de la asesoría de asistencia técnica de la ARL, pues darle el mejor manejo y pues centrarnos en la prevención. Perfecto. Importantísimo resaltar ahí, Jessy, que pues el pasado 3 de abril se publicó desde el Ministerio del Trabajo la circular 29, con la cual se desarrollaba un poquitico este papel que empieza a jugar la ARL como con este tema de prevención frente al COVID, ¿no? Y pues parte a los trabajadores expuestos en tres grupos, que pues uno es el de exposición directa, exposición intermedia y pues la indirecta, y pues las ARLs tienden ahí a tener un papel importante con el suministro de esta protección respiratoria para los trabajadores directos, como usted lo acaba de decir, que son los de el personal que trabaja en la salud, en el sector salud, pues. Sí, Claro que sí. efectivamente. Bueno, no, yo creo que pues podemos igual hacer una breve conclusión de las medidas de seguridad y salud en el trabajo en el sector agroindustrial, en donde vimos que pues es un sector bastante amplio, que tiene muchas actividades económicas relacionadas y que no podemos olvidar ni desconocer que tenemos que seguir aplicando medidas de protección para los trabajadores de los peligros a los que habitualmente están, que Jorge pues ya nos contó todas las medidas que se pueden tener frente a diferentes peligros, tanto en un tema tecnificado como en la producción agropecuaria del campesino. Hay muchos peligros que debemos protegernos y que hay algunas medidas adicionales y especiales que vamos a tomar frente a la situación de contingencia por la pandemia. Sí, Ujú. importantísimo, Clau, yo agrego lo último, entender
cada uno el contexto propio de mi organización, ¿cierto? No aunque estemos hablando de un mismo sector de la agroindustria, te pongo el ejemplo, producción láctea, el contexto de cada una es bien diferente y el establecer controles es bien específico para cada tipo de producción agroindustrial. Me pareció súper importante lo que usted acaba de decir. El resto de riesgos no duermen, el resto de riesgos siguen ahí latentes y el reto en este momento es tanto manejar la emergencia de salud pública como la seguridad de salud de mis trabajadores al interior. Claudia, yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las personas que están en este momento conectadas a un espacio que tiene el Consejo Colombiano de Seguridad, que es el Comité de Alimentos, Agroindustria y Manufactura. Es un espacio en el cual se encuentran ubicadas empresas de toda la cadena agroindustrial y agroalimentaria. Es un espacio con el cual el Consejo Colombiano de Seguridad ha intentado transferirle conocimiento a cada uno de estos actores, obedeciendo a estas necesidades que tienen actualmente. Entonces, pues, absolutamente invitados a todos. Les dejo mi correo jorge.olave@ccs.org.co para, pues, que nos acompañen en este comité. Y nada, es un espacio para todos. Muchísimas gracias, Jorge y Yesid, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este día. Como les decíamos al inicio, este espacio que brinda el Consejo Colombiano de Seguridad es un espacio para la construcción del conocimiento. Entre todos vamos también revisando las diferentes medidas que este gran reto nos está planteando. Quiero invitarlos a que ingresen a la página www.ccs.org.co. Tenemos una sección especial que hemos desarrollado precisamente con nuestros especialistas invitados. En esa sección pueden recopilar todos los actos administrativos que han salido sobre el tema, recomendaciones, artículos técnicos y estar conectados con nosotros. Los invitamos también a que nos estén escribiendo por las redes sociales sobre los temas que quieren tratar y que sigan conectados con los consejos de seguridad del Consejo Colombiano de Seguridad. Muchísimas gracias a todos, Jorge, Yesid, y nos vemos en una próxima ocasión. Estén conectados al Consejo Colombiano. Claudia, muchas gracias a todos los que asistieron, a los que lo están viendo en vivo, a los que los van a ver mañana, pasado mañana. Creo que pues es un espacio que queda abierto y como lo decía Claudia, pues esperamos continuar con este espacio y compartiendo lo poco o mucho que podamos saber de un tema, pero construyendo con base en sus comentarios y en todos los aportes que tenemos de los diferentes sectores, construir conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Claudia, muchas gracias, Yesid, y a todos los que hoy se dedicaron en esta hora de la arquita a fortalecerse a nivel técnico y a cumplir esta cita con ustedes mismos. Gracias por acompañarnos, Claudia, gracias por la invitación y estamos como Consejo Colombiano de Seguridad muy dispuestos a apoyar este y el resto de eventos que se nos vengan para pues transferirle conocimiento al sector en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sí, señor, precisamente a través de esta cuenta en Facebook van a tener ustedes idea de los eventos, porque estamos conectados completamente a nivel virtual, brindándole lo mejor en formación. Así que no duden en seguirnos, estar muy atentos a nuestros eventos y muchas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.